Hoy vamos a ver un tema que le hemos puesto viviendo en la gracia de Dios. Viviendo en la gracia de Dios. Veíamos anteriormente veíamos en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice así, pero no decía, porque todavía dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La última vez que vimos este versículo, veíamos la necesidad de tener más de este espíritu de fe, de tener más de este espíritu de fe que Pablo menciona acá. Y a pesar, ¿verdad? Pues si ya somos cristianos, si ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que por supuesto cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo, dice el Señor que Él nos pone el Espíritu Santo como un sello, ¿verdad? No es que necesitamos una segunda unción y algo así por el estilo, no. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros, tenemos al Espíritu Santo. Es casi que un sinónimo de eso. Y a pesar también de tener al tesoro más grande del universo dentro de nosotros, ¿verdad? Que es la luz de Dios, el Señor Jesucristo en nuestras vidas. A pesar de tener vida eterna y a pesar de creer en Dios, nos falta ese espíritu de fe. Nos falta ese espíritu de fe que Pablo está hablando aquí. Nos falta que esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza, ese vigor, ese ímpetu, que como veíamos antes, un pasaje en Isaías, son esas ganas para meternos en el ministerio y servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Nos falta, ¿verdad? Si usted está aquí esta mañana y empezando conmigo, nos falta ese espíritu de fe. Nos falta que el Señor también, como le pidieron los discípulos de Él, ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. La fe se aumenta teniendo una relación con Dios, ¿verdad? Teniendo una relación con Dios a través de su palabra. A través de que el Señor nos hable a nosotros y que esa fe vaya aumentando. Dice también el libro de Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, tiene que leer su palabra. Y cuando entre más nos metamos en la Biblia, vamos a conocer más del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que eso es lo que dice Juan 17:3. Y cuando vamos a conocer, cuando estamos en ese proceso de conocer más como Jesús, de conocer más como Él es, y más como Él es también, vamos a querer obedecerlo y agradarle en todo lo que hacemos. Esta semana, ¿verdad? Esta semana que pasó en la lectura bíblica, leímos un pasaje. Dice Lucas 22, el versículo 32. Lucas 24, versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿verdad? Estos dos discípulos del Señor que van ahí el camino a Emaús, ¿verdad? Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermano, ¿no es esto lo que un cristiano quiere? Que arda su corazón por la palabra de Dios, para que nosotros obedezcamos lo que dice y para que andemos de acuerdo a ella. Porque hablando del espíritu de fe, podemos hacer cosas para Dios sin ese espíritu de fe. Podemos hacer cosas para Dios sin el espíritu de fe, no sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, leer la Biblia sin ese espíritu de fe e ir a la Biblia con una actitud, qué bostezo, qué pereza leer la Biblia otra vez.
podemos venir a estar juntos. Podemos venir a estar juntos aquí los domingos sin ese espíritu de fe, ¿verdad? Y las caras que yo estoy viendo, bueno, empezando conmigo, ¿verdad? Por el espejo. Yo sé que podemos venir sin ese espíritu de fe. Podemos cantar sin ese espíritu de fe. Podemos hasta ir a evangelizar sin ese espíritu de fe. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que arda nuestro corazón y eso, Dios quiere eso. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? ¿Queremos que nuestro corazón arda por el Señor? ¿Sí o no? Queremos ser como aquellos 10 espías, ¿verdad? Que les dio Moisés allá, vayan a reconocer la tierra. Y cuando volvieron a la tierra, pues, de espiar la tierra prometida, ellos dijeron, sí, es cierto, es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que tiene las uvas de este tamaño, como tamaño de una papaya. Pero no se puede. No se puede. No, nunca vamos a poder vencer a esos gigantes, porque son los descendientes de Anac. Pero, y por esa actitud que tenían estos 10 espías, el pueblo de Israel pasó 40 años. El pueblo de Israel pasó 40 años dándole vuelta al desierto hasta que toda aquella generación incrédula se muriera. Salvo Josué y Caleb, que ellos dijeron, sí se puede. Sí se puede, es cierto que hay gigantes allá, pero nosotros sí podemos conquistarla, porque Dios ya dijo que esa tierra era de nosotros. Ellos tenían el espíritu de fe. Entonces, debemos de hacer lo que estamos haciendo para el Señor y que el Señor nos aumente la fe. Que el Señor nos aumente la fe. Y sabiendo que un día de estos vamos a estar con Él para siempre. Si estamos aquí esta mañana, es porque creemos en Dios. Y sabemos que un día de estos el Señor viene por nosotros. Entonces, hermanos, que nuestra fe vaya creciendo. Que nuestra fe vaya creciendo cada día. Y se fue la luz. ¿Aló? Ahora sí. Ya volvió. Ya vino, ¿verdad? Ok, ya vino ese espíritu de fe que ocupamos. Entonces, ahora en estos versículos que vienen, Pablo nos va a enseñar la clave para no desmayar, y es manteniendo el enfoque en la palabra de Dios y en las cosas eternas. La clave para no desmayar y para siempre, para aumentar nuestra fe y para mantener, es mantener el enfoque en la gracia de Dios y en las cosas eternas. Dice así, 2 Corintios 4:15 al 18, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre Santo, gracias Señor por este día que tú nos has regalado. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de venir a este lugar para escuchar, Señor, tu palabra. Necesitamos, Señor, necesitamos esta mañana que tú nos hables y que nos mantengas concentrados, Señor, en tu palabra, en precisamente lo que tu Espíritu Santo quiere enseñarnos a nosotros hoy. Así que yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, que pongas a un lado nuestras tribulaciones, nuestros problemas, todas las distracciones, y que nos ayudes, Señor, a pensar en ti. Padre, ayúdanos a pensar en tu gracia. Señor, esa gracia que si tú no nos das esa gracia, Señor, quién sabe dónde estuviéramos nosotros, destinados al infierno, Padre. Pero por tu amor, por tu gracia, es que somos salvos. Por tu gracia es que obtenemos todo de ti, Señor.
Ayúdanos a vivir en esa gracia, Señor. En tu nombre oramos, y también te pido que si hay alguien en esta mañana que está con nosotros, que si muriera hoy, no sabe dónde iría su alma, si al cielo o al infierno. Señor, que tú también, tu Espíritu Santo, tu palabra, convenzan a esta persona para que hoy pueda ser también el día de tu salvación. Y en tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo nos va a enseñar en estos versículos, ¿verdad? Del 15 al 18, la necesidad de no desmayar, ¿verdad? Y es manteniendo el enfoque en la gracia de Dios y en las cosas eternas. Pero esta mañana solamente nos vamos a enfocar en el versículo 15, ¿verdad? Porque este versículo tiene mucho que decir. Y es ver la necesidad de vivir en la gracia de Dios. Dice el versículo 15, la primera parte. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Pablo desde el versículo 1, él viene hablando de la importancia de esto, de no desmayar. Y él termina el capítulo de la misma manera. Todas las pruebas y todos los problemas, ¿verdad? Las situaciones también que podemos tener con otros hermanos. Esto nos llega a cansar, Los problemas, las situaciones y todo esto, pero esto es precisamente lo que nuestros enemigos quieren. Lo que nuestra carne, lo que el diablo, lo que el mundo quiere hacer es que los cristianos desmayen, Al diablo no le interesa un cristiano que ande evangelizando, que ande predicando. No. El diablo dice, ya lo perdí, ¿verdad? Ya es de Dios, ya es de la familia de Dios. Pero que esté desmayado. ¿Para qué? Para que no haga nada. Y hermanos, Pablo dice, no desmayemos. Si hay pruebas, si hay problemas, si hay alguna situación con otro hermano, no desmaye, porque Dios no quiere que estemos desanimados. Dios quiere que estemos sirviéndole a Él con ese espíritu de fe, que Pablo tenía. Y dice Pablo, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Pablo llegó a padecer mucho por estos hermanos ahí en Corinto. Anteriormente, él escribe ahí en 2 Corintios, en el mismo capítulo, 2 Corintios 4, del 8 al 10, dice que estamos atribulados en todo, ¿verdad? Hablando de Pablo y de su equipo misionero. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo llegó a soportar muchas cosas en el ministerio, incluyendo de los cristianos. En cada iglesia que Pablo iba, seguramente la de Macedonia no, pero hay varias iglesias que Pablo iba y tenía muchos problemas con algunos. Pablo llegó a soportar muchas cosas en el ministerio, y él llegó a estar atribulado, en apuros, perseguido, derribado. Pero a través de ese proceso de madurez espiritual y que él entendió que la única forma para salir adelante era morir a sí mismo. Aunque lleguen problemas, aunque lleguen pruebas a nuestra vida, lo importante es que vayamos muriendo a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Y entonces, de esta manera, él aprendió a estar no angustiado, no desesperado, no desamparado y no destruido, porque tenía ese espíritu de fe y porque confiaba en la gracia de Dios. Pablo sabía lo que era padecer. Por la causa de Cristo. Él sabía lo que eran las tribulaciones y aflicciones. Eso vamos a hablar luego el próximo domingo. Pero también sabía lo que era ser consolado por Cristo, ¿verdad? Él sabía, yo sé que hay situaciones, pero
Yo sé que más bien la gracia del Señor y la consolación sobreabundan. Y Pablo había llegado a un nivel de madurez espiritual que no le importaba su propia vida. No le importaba su propia vida. Con tal de que otros fueran salvos y con tal de que otros cristianos edificaran, fueran edificados. Dice así, el mismo libro, o misma carta, 2 Corintios 1, del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice, en todas, no hay ninguna tribulación que el Señor no pueda consolarnos. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si hay alguna tribulación en nuestra vida, y Dios, de alguna manera, a veces puede ser a través de un hermano, de una hermana, que somos consolados. Y si nosotros somos consolados, y nosotros callamos en eso, no estamos siendo de bendición a otros hermanos que necesitan escuchar cómo fue que Dios nos libró de esa situación. Si no hablamos, hermanos, si no hablamos de la misericordia de Dios, si no hablamos de las consolaciones de Dios, estamos siendo muy egoístas, muy egoístas. Dice también, continúa haciendo versículo 5, 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Como hemos aprendido, ¿verdad? Como hemos aprendido en varias ocasiones, Dios nos ama. Dios nos ama, amén. Amén. Pero Dios nos ama en Cristo. Dios nos ama en Cristo. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo hace más de 2000 años. Y decirle a una persona sin Cristo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, es un poco engañoso. Porque Dios nos amó a todos, a todo el mundo. Dios amó a todo el mundo hace más de 2000 años. Pero ahora Dios nos ama en Cristo. Nos ama en Cristo. Y muchas veces hemos llegado a pensar que ese amor de Dios, es como si fuera un papá alcahueta. Que puede que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos y Dios es allá tan bueno que más bien nos dice, sí, papito, siga adelante. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor de Dios. Dios no evita que nosotros pasemos por cosas que nosotros no queramos. Ahorita va a pasar la moto. Dios no evita que nosotros pasemos por cosas que no queramos. Y muchas veces también hemos escuchado, ¿verdad?, de cristianos, hasta de algunos pastores, que dicen, es que mira, aquel fulano le pasó eso, le pasó esa tribulación o ese problema. ¿Quién sabe qué andará haciendo? Hermanos, eso es un error. Eso es un error. Porque nosotros vamos a padecer por cosas que no queramos. Hasta el mismo Pablo padecía por cosas que no quería. Pero él dice, no importa, yo lo soporto todo con tal de que otros se salven, con tal de que otros escuchen el Evangelio, con tal de que otros cristianos también crezcan. Dios permite estas situaciones para que confiemos en Él. Y dice Pablo, volviendo al versículo 15, dice 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Pablo dice, Corintios, hermanos en Corinto, yo he padecido mucho por ustedes. Yo he padecido cosas por ustedes. Por amor. Por amor. Hermanos, ¿qué hemos padecido nosotros por amor a otros cristianos? ¿Qué hemos padecido nosotros por amor a otros cristianos?
No tienes que levantar la mano y decir nada, ¿verdad? Es simplemente para que levantemos la mano ahí en el corazón. ¿Qué hemos padecido nosotros por amor a otros cristianos? Y alguien puede decir, bueno, sí, yo hice esto y lo otro, y más bien recibí críticas, desprecios, que me juzguen. Y está bien, está bien. Si eso es lo que has sufrido por amor a otros cristianos, está bien, está bien. Y bueno, escuchando otro hermano ahí que es pastor, él decía, si de Cristo murmuraban, ¿qué? Imagínense a nosotros. Entonces, o alguien dice, bueno, es que yo fui a llevar un folleto allá evangelístico y hablé con una persona, pero esa persona me menospreció. Ay, pobrecito yo, ya no quiero ir. No. Si eso es lo que hemos sufrido por amor, para llevar el mensaje del evangelio a otras personas, eso no es nada. O qué tal que a veces ni siquiera queremos sacar 2 horas cada 15 días para ir a evangelizar. Y yo sé que hay hermanos y hermanas que no pueden, ¿verdad? Ya sea por asunto de trabajo o porque sencillamente no pueden. Y está bien, o sea, no estoy para juzgarles. Pero hermanos, muchas veces no queremos pagar el tiempo, pagar el esfuerzo para ir 2 horas a evangelizar cada 15 días, o inclusive quedarnos 1 hora más, o a veces 2 horas más, los domingos, para recibir el discipulado, para crecer espiritualmente, para compartir nuestra fe con otros. ¿Qué estamos sufriendo por amor a otros cristianos? Y si usted está sufriendo algo, qué bien, porque hasta Pablo padeció mucho por amor a estos hermanos en Corinto. Pablo sabía lo que era llegar a padecer por el evangelio. Pablo sabía lo que era llegar a padecer por otros cristianos para ayudarles espiritualmente. Él decía también en un pasaje en Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo no quería desmayar. Y él sabía que había algo más grande. Él sabía que había algo más grande que las aflicciones temporales. Continúa diciendo el versículo 15. O dice, 1 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos. Ya hasta ahí lo vamos a dejar. Para que abundando la gracia por medio de muchos. Pablo dice, yo he padecido tanto por ustedes, pero yo sé que hay algo más grande. Yo sé que hay algo más grande que eso. Y eso más grande se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios. Cuando pensamos en la gracia de Dios, siempre se nos viene a la mente Efesios 2:8-9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por supuesto, necesitamos la gracia de Dios para salvarnos, ¿verdad? La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Nosotros lo que merecíamos era pagar nuestro pecado con nuestra muerte espiritual en el infierno. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y para que recibamos su gracia creyendo en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos salvos por gracia. No porque nosotros, no porque seamos buena gente, no porque hagamos más cosas, no porque hagamos buenas obras. Somos salvos simplemente por gracia, por gracia. Hay un pasaje que es muy bueno, dice Romanos 11:6. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia.
¿verdad? Si yo puedo ganarme la salvación haciendo obras, entonces ¿para qué la gracia? ¿Verdad? ¿Para qué el regalo inmerecido de Dios? Dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, si alguien quiere confiar en sus obras para llegar al cielo, lo que le decimos es buena suerte, ¿verdad? Mucha gente piensa que cuando muramos, vamos a llegar al cielo y Dios va a estar ahí como, no sé, con una balanza de esa, ¿verdad? Cuando uno llega a una romana o una pulpería y dice, deme 1,000 pesos de queso, ¿verdad? Y ahí está la romana, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos imaginamos eso, que vamos a morir y que Dios va a estar ahí con las dos manos, ¿verdad? Va a poner en un lado las buenas cosas y luego las malas cosas que hicimos y a ver cómo nos va. Y dependiendo de eso, entonces yo voy a ir ahí unos 3 años, una cosa que se llama el purgatorio, que en la Biblia no dice nada de eso. Y después de eso, Dios me va a dejar entrar al cielo. Eso es lo que mucha gente cree. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice, si usted quiere confiar en sus obras, buena suerte. Ahorita vamos a un especial. Ya casi. Entonces, hermanos, el Señor nos ofrece un camino mejor. Y es recibir su gracia. Vamos a hacer una pausa. Muy bien, entonces el Señor nos ofrece un camino mejor, ¿verdad? Y es recibir su gracia. Es el regalo inmerecido de Dios. Dice la Biblia que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, y esto incluye también mujeres. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados. Y también que confíen en Jesucristo, ¿verdad? Que Él murió en su lugar. Y ya a partir de ahora, ya no hacemos obras para salvarnos. Ahora hacemos obras en muestra de esa gratitud que tenemos con el Señor, por lo que Él hizo por nosotros. Ahí sí van en las obras. Ahora, Dios quiere, en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hermanos, si usted quiere llevarse un versículo para la casa hoy, es este. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo fue que recibimos al Señor? Por gracia, por fe, por gracia. Recibimos la salvación por la gracia de Dios. Y ahora debemos de andar en esa gracia siempre. Debemos de andar en esa gracia siempre. La gracia de Dios es el poder disponible para nosotros. La gracia de Dios es un poder disponible para nosotros. Dice Hechos 4:33. Dice Hechos 4:33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los discípulos tenían una gracia abundante de parte de Dios. Y por eso hicieron todo lo que hicieron. También dice un pasaje en Hebreos 10:29. Yo tengo aquí los versículos, ¿verdad? Pero si quiere estudiarlos, está ahí en las hojas. En las hojas está la referencia y puede buscar en la Biblia. Dice, Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, dice, al Espíritu de gracia?
al Espíritu de gracia. Ese Espíritu está con mayúscula. El Espíritu Santo en este pasaje es llamado el Espíritu de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que es. Eso es lo que es un Espíritu de gracia. De que a pesar de que nosotros somos pecadores, dice la Biblia que Cristo murió por nosotros y nos selló con su Espíritu Santo. Y es una garantía de parte de Dios. Es las arras de la herencia, ¿verdad? Hasta que Cristo venga por nosotros. En muchos casos, vamos a ver de esto más la otra semana, pero en muchos casos, a veces hasta los cristianos no quieren hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque piensan que, eso es algo raro. No. Hermanos, es la fuerza que necesitamos, la motivación, es todo. Es Dios viviendo dentro de nosotros. También, por medio de esta gracia, por medio de la gracia de Dios, hemos recibido muchos beneficios. Muchos beneficios, sino todos los beneficios. Pero les voy a enumerar algunos. Por ejemplo, o mencionar algunos. Hemos recibido, por la gracia de Dios, aparte de la salvación, aparte del perdón de pecados, hemos recibido dones espirituales. Dones espirituales, dice un pasaje en Romanos 12:6, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y luego Pablo continúa hablando de otros dones. Dice también, Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Dice también 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esta palabra multiforme quiere decir muchas formas. Dios nos da la gracia para poder desarrollar los dones espirituales. Nos toca a nosotros meternos en el ministerio, empezar a servir y ir descubriendo cuáles son esos dones espirituales que Dios nos ha dado. También, por medio de la gracia de Dios, nos da la victoria sobre el pecado y sobre la carne. Dice Santiago 4, del 4 al 6, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dice, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted quiere tener victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne, lo único que usted tiene que hacer es rendirse al Señor y decirle, Señor, ya yo no puedo más. Ya yo no puedo más en mi carne. Ya yo no puedo más quitarme este pecado. Y dice Dios que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si nosotros somos humildes y reconocemos que no tenemos las fuerzas para salir de un pecado, tenemos que llegar a Él y decirle eso, Señor, ayúdeme. También la gracia de Dios nos da poder en el ministerio, nos da poder para servirle a Dios. Dice 2 Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El versículo no dice, hijo mío, esfuérzate en el ministerio. Dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave para servir a Dios. Confiar en la gracia de Dios. De que a pesar de que yo no me merezco la gracia de Dios, yo me esfuerzo en ella. Confiando en que Dios puede hacer las cosas. También la gracia de Dios nos permite dar. La gracia de Dios nos permite dar más allá de lo que nosotros pudiéramos dar. No es lo que nos sobra. No es lo que nos sobra. Dice 2 Corintios 8. 2 Corintios 8 del 1 al 3 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios,
que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice el versículo 7 también, 2 Corintios 8, 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra y en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál es esa gracia? La gracia de echar, la gracia de dar. Y por supuesto ya sabemos lo que es dar aquí, ¿verdad? Si usted no tiene dinero, no tiene que dar nada. No tiene que dar nada. No tiene que vender nada para dar ofrendas. Es de lo que Dios a usted le da. Si usted tiene un trabajo, la capacidad de generar recursos conforme a lo que Dios ponga en su corazón, así usted tiene que dar, ¿verdad? El diezmo es el 10% de lo que ganamos, es para el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, es un principio, ¿verdad? Si usted lo quiere aplicar en su vida, genial, ¿verdad? Pero es conforme a lo que Dios ponga en su corazón. Y para eso también se necesita gracia. No es nada obligado. Para eso se necesita gracia. También la gracia de Dios es suficiente para satisfacer cualquier necesidad. Si usted dice, yo tengo una necesidad, yo necesito casarme. Si usted está soltero, ¿verdad? Si está juntado, también necesita casarse. Y usted dice, bueno, yo lo he mencionado antes, ¿verdad? Yo tenía, ojalá me tope ese primo mío un día estos. Yo tenía un primo mío que cuando tenía 14 años, ¿verdad? Yo tenía 15 años, ¿verdad? Ya sabes quién es. Cuando él tenía 14 años, él decía, llorando, ahí la abuela, él decía, abuela, yo tengo necesidad de mujer. A los 14 años. Entonces, él no quería casarse en ese momento, ¿verdad? Pero si usted dice, yo tengo la necesidad, y puede ser una necesidad así, válida, ¿verdad? Que usted ya tenga la edad suficiente para mantener una esposa y quiera casarse. Si usted dice, yo tengo necesidad de esto, de lo otro, la gracia de Dios es suficiente. Para todo, para todo. Decía Pablo, ¿verdad? Hablando del aguijón que él tenía, 2 Corintios 12, del 7 al 9. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para todo. Dice Pablo, si ya usted oró 3 veces, no. Basta mi gracia, basta mi gracia. Por supuesto, no sabemos cuál era este aguijón, ¿verdad? Que Pablo tenía. Unos dicen que era los ojos, lo que sea, ¿verdad? Pero es algo que a Pablo le afectaba. A Pablo le afectaba servir ministerio y tenía este aguijón. Pero el Señor le dijo, no, basta mi gracia, basta mi gracia. Hermano, muchas veces hemos visto a muchas personas con buenos talentos naturales, con buena habilidad para hablar, para hacer las cosas, pero el orgullo y la arrogancia los van apagando. Y Dios dice, usted no necesita forzarse. Usted no necesita forzarse y sacar una maestría y todo esto. Usted lo que necesita es mi gracia. Mi gracia. Eso es todo lo que necesitamos. Reconocer, depender de Dios al 100% y decirle, Señor, si usted quiere que yo sirva ahí, confío en usted, porque yo no tengo ni siquiera la habilidad natural para hacerlo, pero por su poder, yo confío en eso. Necesitamos vivir con la gracia de Dios. No solamente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en Cristo. La gracia de Dios es para ayer, es para hoy y es para siempre también. Para todo, para siempre la gracia. Dice Hebreos 4, del 13 al 16.
Hebreos 4, del 13 al 16 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios es un Dios de gracia. Es un trono de gracia. Y también dice 1 Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, Dios es el Dios de toda gracia. Y mandó a su Hijo Jesucristo para que Él fuera el camino, la verdad y la vida. Y lo único que necesitamos hacer es acercarnos a Él para hallar misericordia y alcanzar gracia también. Dios nos bendijo, dice la Biblia en Efesios 1:3, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero aún así en nuestra vida recibimos bendiciones de Dios. Y esto es por la pura gracia de Dios, porque nosotros no merecemos nada. Pero Dios nos da su Hijo, nos da el perdón de pecados, nos da la vida eterna, y aún así nos da salud, nos da oxígeno, nos da todo, hermanos. También la gracia de Dios nos da poder. La gracia de Dios nos da poder para apartarnos del pecado. Dice, Pablo decía también, 2 Corintios 4:2, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo lo que nos decía era, lo que usted tiene que hacer es renunciar al oculto y vergonzoso, ¿verdad? Y hablamos de esto, ¿verdad? Hablamos cómo es un proceso de renuncia. Usted tiene que renunciar hoy mismo al pecado y decir ya no más. Y para eso se necesita gracia. Para eso se necesita la gracia de Dios. Dice también 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hemos recibido el Evangelio. Hemos sido salvos por gracia, por la gracia de Dios, pero debemos de crecer en esa gracia. Debemos de ir creciendo en esa gracia. Creciendo en la gracia de Dios nos permite ver a Dios trabajar en cada cosa de nuestra vida. Y pase lo que pase en nuestras vidas, vamos a poder ver a Dios trabajando. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Y eso es lo que continúa el versículo 15, o eso es lo que termina. Dice, porque 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Para gloria de Dios. El propósito de Dios es extender su reino por todo el universo. Que su reino se extienda por todo el universo. Y cada padecimiento que podamos tener en esta tierra, hasta para eso Dios lo usa, para dar a conocer su nombre a otros.
Los cristianos tenemos una visión muy corta. Los cristianos tenemos una visión muy corta. Si Dios nos dejara ver, si en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos llevara al cielo unos 3 minutos. Si Dios nos llevara al cielo 3 minutos y volvemos, yo creo que nuestra vida sería diferente. Sería muy diferente. Porque viéramos eso que está allá arriba, que es lo que nos toca. Pero tenemos una visión muy corta. Por supuesto, creemos eso por fe, ¿verdad? Lo creemos por fe. Y podemos ver, si pudiéramos ver ese trono de la gracia por unos 30 segundos, hermanos, nuestras vidas cambiarían. Pero lo vemos por fe. Dice, hablando de esto de la gracia de Dios y la gloria de Dios, dice un pasaje en Apocalipsis 4 del 8 al 11. Dice, es un poquito largo, pero podemos ver esto. Dice, Apocalipsis 4 del 8 al 11, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, ¿verdad? Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Dios, es el Señor Dios Todopoderoso. Imagínense 24 horas al día escuchar, Santo, Santo, Santo es el Dios, es el Señor Dios Todopoderoso. Dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes, dice siempre, no existe una pausa para estos seres vivientes. Dice, estos seres vivientes siempre dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, a ese trono de la gracia, y al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es una pincelada de la eternidad. Pablo había alcanzado un nivel de madurez espiritual y llegó a comprender que su propia vida no era nada. Dice Pablo, yo muero a mí mismo. No importa lo que yo pueda padecer por otros cristianos. No importa si yo pueda hasta morir por predicar el evangelio. Pero él había alcanzado un nivel de madurez espiritual que muchos de nosotros ni siquiera hemos empezado a alcanzarlo. Él quería gastarse para salvar a otros. Él quería gastarse para que otros cristianos fueran edificados. Hoy en día, ¿qué estamos sufriendo, hermanos? ¿Qué estamos sufriendo por amor a otros cristianos? ¿Qué estamos sufriendo por amor a que otras personas escuchen el evangelio? ¿En qué te estás gastando hoy? Hablando de nuestra madurez espiritual, tenemos dos extremos, ¿verdad? La madurez espiritual y la inmadurez espiritual. Entonces, yo creo que muchos de nosotros vamos a sentir identificados con esto. Dice, el cristiano inmaduro se preocupa por lo que hace y no hace. Hablando de servicio, ¿verdad? El cristiano inmaduro se preocupa por lo que hace y no hace. El cristiano maduro, bajo la gracia del Señor, se preocupa más por lo que debe ser en Cristo que por lo que hace. No importa el servicio, si uno no es transformado en la imagen de Cristo todos los días, no importa. El cristiano inmaduro da autolástima. Y siempre dice, pobrecito yo. El cristiano maduro, enfocado en la gracia de Dios, debería estar hablando siempre
de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios y no de sus problemas. Que en medio de sus problemas pueda decir, Dios es bueno, Dios es bueno. Yo sé que me falta esto, yo sé que me falta el otro, yo sé que si usted es soltero, yo sé que usted necesita una esposa, pero que usted pueda llegar a decir, Dios es bueno, Dios es bueno. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, comprender eso. Y también cuando estamos siendo disciplinados por Dios, que en medio de la disciplina, y nosotros digamos, el cristiano inmaduro dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No está viendo aquí él. No. Cuando somos disciplinados por el Señor, quiere decir que Él nos ama. Que Él nos ama. Y eso es lo que dice Hebreos. ¿Verdad? Que Dios a su Hijo disciplina. Y si somos hijos de Dios, vamos a llegar a ser disciplinados por Él. Y hasta en eso, un cristiano maduro puede llegar a entender, sí, estoy pasando esto, pero yo sé que Dios me ama, porque es mi Padre, porque es mi Padre. El cristiano maduro, bajo la gracia de Dios, va a sentir carga por los demás. No es molestia, no es nada de eso, ¿verdad? Es sentir carga por los demás, para que los que no conozcan al Señor, y también carga para que otros cristianos crezcamos más. El cristiano, bajo la gracia de Dios, no habla de sus problemas, no habla de sus sufrimientos. Al contrario, el cristiano maduro ve los problemas y las pruebas como oportunidades para servir a Dios y dar ejemplo a los demás. Hermanos, ¿en dónde estamos? ¿Cristianos inmaduros o cristianos maduros? Medios pintones tal vez. Hermanos, cuando estemos enfocados en vivir en la gloria de Dios, vamos a darle gracias en todo. Vamos a darle gracias en todo. Dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Hablando de los otros apóstoles. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermanos, hemos aprendido la necesidad que tenemos de vivir en la gracia de Dios. Y eso no significa que entonces a partir de ahora, si somos salvos por la misma gracia, ya no tenemos nada que hacer. Al contrario, debemos de trabajar para el Señor y servir a los demás. Pero no confiando en lo que yo pueda hacer, no confiando en mis propios esfuerzos, no confiando en mis propios conocimientos. Es trabajar para el Señor confiando en su gracia. ¿Por qué? Porque ¿qué sería nosotros sin la gracia de Dios? Y todo lo que hagamos a partir de ahora, si pensamos, Dios me ha dado la oportunidad de hacer esto por su gracia. No por lo que yo sé, no porque yo sea mejor que el otro, no. Es por la gracia de Dios. Y un último pasaje. Efesios 3, 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.